Emunaj. ¿Qué es la emunaj? Para mucha gente que le preguntas qué es la emunaj, la mayoría no conoce las palabras en hebreo. Primero que nada, tenemos que conocer que la escritura, que acá le llaman Biblia, el cristianismo, el catolicismo y tanta gente, la escritura de la santidad, que en hebreo se le llama Kitbei HaKodesh, primero que nada tenemos que saber que fue escrita en 3 idiomas. En lo que le llaman Antiguo Testamento, que no se llama Antiguo Testamento. Por eso el problema de la fe, que la traducen mal y la usan muy mal, la mayoría son creyentes. Por eso creyentes, eso no viene de allá de la Escritura. Eso es un invento que se inventó el mundo para creer en un Dios, pero a su manera. Que eso no nos lleva a ningún lado, definitivamente. Entonces, en la segunda carta de Corintios, en el 13:5, dice, examínense a ustedes mismos, o sea, háganse un examen, a ver si están en la verdadera emunaj. Y dice, o no se conocen a ustedes mismos, que Yahushua HaMashiach, bueno, ahí le pusieron Jesucristo. Ese es el problema. Los nombres fueron cambiados. Entonces, desde el momento que son cambiadas las cosas, que no es que hablamos español, mucha gente lo dice. El mesiánico se mete en problemas con el idioma, y que no digas así, y que no digas esto. El idioma no es malo. El problema es la gente esa que se hace mesiánica, o se hace judía, o se hace tantas religiones, sectas y tanta cosa. Es una realidad que no queremos ver. Le sacamos la vuelta. Y cada quien se inventa su propia fe. Y eso no nos lleva a ningún lado. Porque realmente no estamos practicando la verdad. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un examen si no conocemos la escritura? Al no conocer la escritura, la mayoría de gente no la lee. Y si la lee, no la entiende. Y si le entiende un poquito, no la practica. Y ese es el problema. Y ese problema lo tiene la mayoría de gente. Pregúntales qué es fe, creer en Dios. Eso es todo. Confiar en Dios. No, pues yo voy a la iglesia. Y ese es el problema de la gente, que no estamos viviendo la verdadera fe. O sea, llamarle fe, que está muy lejos de la palabra emunaj. No se puede traducir a fe, porque creer en un Dios no existe en el idioma hebreo. Lo cierto es que la escritura está formada de 3 idiomas. Todo lo que le llaman Nuevo Testamento está en griego. Todo lo que se le llama Antiguo Testamento, malamente, porque es el Tanaj, que es un acrónimo, que son 3 palabras: Torah, Neviim y Ketubim. O sea, los primeros 5 libros, que le llaman Torah, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos sagrados. O sea, los salmos, los proverbios, los demás libros, como el libro que le llaman Eclesiastés, o el que le llaman el Cantar de los Cantares, son palabras griegas, palabras en otro idioma. Pero yendo al idioma original, primero que nada tenemos que entender que el idioma original nos va a llevar a la verdadera emunaj. En cambio acá lo que nos enseñan acá, los que han aprendido de las iglesias que hay ahorita, pues ahorita cada quien tiene una fe a su manera, ya se ha regado por todos lados. Aquí en Estados Unidos cada semana se forman 5 o 6 iglesias por semana, un montón de sectas, cada quien con una idea diferente, pero existe nomás una sola Biblia nada más, es lo que existe, y eso es lo único que tenemos como verdad. La Iglesia Católica dice que ellos son los únicos intérpretes, porque es la iglesia verdadera, y eso no, eso es falso. No hay sustento bíblico. Se va a torcer la escritura si nos vamos por ese lado. Para mí,
La Iglesia Católica no tiene nada que ver con la escritura de la santidad. Lo mismo el cristianismo y todas las sectas, no hay nada que ver con la escritura de la santidad. En la escritura de la santidad habla de un solo pueblo. Judíos y las 10 tribus extraviadas. La casa de Israel, la casa de Judá, vino a hacer pacto con ellos. Eso es lo que está en la escritura. No vino a hacer ninguna iglesia nueva. Y en el año 33 no hay nada. Porque en el año 27 fue cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos, no en el 33. Porque así está asegurada la Iglesia Católica, que dice que en el año 33 se hizo. Por eso le digo, la fe está distorsionada totalmente. Porque si la fe es el mismo, el Padre Celestial, que le llaman malamente el Abba, es la mejor manera de llamarlo, el Abba, y esto es una realidad que no nos gusta. Mejor eliminamos todo lo que sea de la verdad y cada quien se prepara su verdad a su manera. Entonces, todas esas fe son falsas. Todos esos rezos, todas esas cosas no tienen nada que ver con la fe verdadera. Llamándole fe verdadera para que me entienda, la mayoría no entiende la emuná. La mayoría dice emuná, pero no lo entiende tampoco. Aprendiendo la palabra, eso no nos lleva a la emuná verdadera. Porque la emuná es el ser divino. Es el mismo Abba, que le llaman Padre. Eso lo dice Deuteronomio 32:4. Dice, el emuná, ahí le pusieron Dios de verdad, en otras Biblias. ¿Mm? Dios de verdad le pusieron. Entonces, ahí dice que Él es la emuná. Él es la emuná realmente. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer un examen si no conocemos la escritura? Dice, examínense. Sí, pero ahí está hablando Rab Shaul con gente del primer siglo que estaban ahí en esa área. En Jerusalén y en todos los alrededores. Había muchos judíos alrededor. Entonces, estaba en el primer siglo. Y Rab Shaul está hablando de que no se le puede agregar ni quitar más que hablar lo mismo del primer siglo, y hoy no se habla eso. Ya se perdió todo eso. Ya cada quien anda que acá, que la Torá y que no sé qué, y que guardamos Torá y que raíces hebreas y que todos esos son puros inventos. La Torá no es invento, pero el problema es que no la conozco. Es que mis amados y mis amadas, el problema aquí es que cada quien hace lo que quiere. Todos somos libres de hacer lo que queramos, pero al final va a haber muchas sorpresas. El día final, el día del juicio, ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Porque hoy tenemos tiempo de rectificar las cosas. Hoy tenemos tiempo. Mientras tengamos aliento de vida, mientras el aval nos permita la vida, tenemos tiempo de rectificar las cosas. ¿Cuánta gente anda por ahí extraviada? Ha habido muchos engaños, ha habido muchos fraudes, ha habido muchas cosas. Mucha gente que ha hecho tantas barbaridades. ¿Cuántas iglesias no hacen templos espectaculares, gastan millones de dólares? ¿Mm? Todo el mundo quiere un templo espectacular, pero ¿eso qué? Eso no nos lleva a la fe verdadera. ¿Mm? Tenemos un grave problema. La gente no quiere apoyar, no quiere unidad, no hay amor, no hay hermandad, no hay nada. Llamarle hermano o hermana, o llamarle aj o ajot, ¿Mm? O hermanos, ajim, o hermanas, ajayot, eso no nos da amor. Eso nomás cambiar de idioma. Como decirle acá en inglés, brother o sister, ¿Mm? Es lo mismo. Hermano o hermana en cualquier idioma. Eso no cambia. ¿Cuántos hay hermanos que ni se quieren, se odian y son hermanos de sangre? Ahora, la hermandad espiritual es lo mismo. Llamarle espiritual en español, ¿Mm? Y llamarle Ruhani sería en hebreo, es lo mismo.
Mientras no conozca el contexto y no conozca las cosas, y no esa palabra no la guarde yo en mi corazón, y la practique, no voy a ser espiritual jamás. No porque conozco la palabra Ruhani me va a ser espiritual. No. El llamarle a una persona en un idioma o en el otro, eso no cambia nada. La actitud, ¿m? Y buscar la unidad, buscar la comunión entre hermanos o hermanas. Hay gente que no me va a entender, mucha gente no entiende, si le hablan muchas palabras, cometemos el error de hablar un montón de palabras en hebreo y no se las traducimos al otro y no las conoce. Y eso ya es pecado, definitivamente. Eso es pecado. Entonces, ¿cómo estamos en la emunaj? No hay emunaj, ni fe, ni creencia, ni nada. Eso es lo más seguro. Porque es nuestra terquedad, es nuestro entendimiento que está entenebrecido, que nos está llevando a la oscuridad terrible. Y cada persona que sigue esas cosas, porque tengamos seguidores, nos estamos llevando a la oscuridad, no a la luz. Llevar a una persona a la luz es cómo hago un examen conforme a la escritura de la verdadera emunaj en mi vida. ¿Cómo? Dice, examínense ustedes mismos, háganse un examen ustedes mismos, a ver si están en la verdadera emunaj. ¿A poco no se conocen a ustedes mismos? ¿No te conoces tu carácter? ¿No conoces cómo eres? ¿No conoces cómo actúas? ¿No conoces cómo caminas? Por favor. ¿Mm? No, mis amados, andamos bien extraviados, definitivamente. El leer la Biblia y no entender ni conocer lo que realmente es la verdad, eso no es fe. ¿Cuánta gente lee la Biblia al año 2, 3 veces? Y siguen igual. ¿Mm? Les hablas para un consejo, platicar con hermanos. No, no tengo tiempo. Oiga, yo me ofrezco siempre con todo el mundo llevarle la palabra gratuitamente. Jamás pido dinero, jamás le quito dinero a nadie, jamás le quito $1, ni un peso mexicano, ni nada. Jamás. Eso está prohibido totalmente en mi persona. Y la gente, ¿qué es lo que quiere? No, quiere darte dinero, quiere el engaño, quiere la mentira. ¿Cómo vas a estar en la verdadera emunaj? Ni en la fe, ni en la emunaj, ni en la pistis, ni como le llames. Ni en la fide o la fi, o en italiano o nada, o en francés. ¿Mm? No llegamos a ningún lado, mis amados. Estamos fuera, porque no estamos haciendo la voluntad. Por eso dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, hasta que no. Dicen, esto los conoceré, en que se amen unos a otros. ¿Qué dijo el otro por la red social? Ahí un varón que habló, que dijo, es un mentiroso ese Jesús. Dijo, pues ese mandamiento ya estaba allá en Levítico, allá estaba el mandamiento. Allá está el mandamiento. ¿Cómo vamos a oír a una persona por la red social y se riega por todos lados el video, el audio, lo que sea, se riega? Y si contaminas a los demás y te metes en graves problemas con el Abba. Es un ser vivo, es un ser omnisciente, es un ser omnipotente y es un ser omnipresente. No lo puedes engañar. ¿Qué dice aquí? ¿Mm? ¿Qué es lo que dice en Levítico? ¿Mm? Dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice ahí en el verso 19, en el capítulo 19 de Levítico, para que me entiendas. Es el gran problema. No es Levítico jamás. Y eso está en griego, así lo pusieron. ¿Por qué no lo pusieron correctamente, aunque fuera en griego? ¿Por qué no pusieron Baikra? ¿Mm? De Midbar, le pusieron números. No tiene nada que ver de Midbar. Baikra es otra cosa. ¿Cómo vamos a entrar en la verdadera emunaj? ¿Cómo vamos a hacer un examen si no conocemos nada de la escritura? Está todo al revés. Deuteronomio, ¿qué es eso? Porque se les pega cualquier idea y ahí le pusieron el nombre. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién sabe? ¿Mm? ¿Por qué no hicieron lo correcto? ¿Por qué los nombres no los respetaron?
Dele la pronunciación. Los judíos sabían cada pronunciación de cada cosa. ¿Por qué ponerle Elías y no Eliyahu? ¿Cómo? Por eso lo repito, ¿cómo vamos a hacer un examen si la escritura está al revés? Todo lo traemos al revés. La gente nomás va a la iglesia y cree en Dios. ¿Qué le dice el pastor? Usted nomás declare, usted nomás decrete, usted nomás repita, usted refuta nomás al diablo, reprenda a Satanás. No, eso no lo lleva a ninguna fe, y mucho menos a la emuná. Y no es hablar hebreo. Vamos a llamarle fe verdadera. No cualquier fe que se por ahí, que de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, todos tienen fe. Pero esa no es la fe verdadera. Ser testigo de Jehová. ¿En dónde dice que hay que ser testigo de Jehová? ¿En dónde dice? ¿O dónde dice que hay que ser mormones? Y que hay que leer el libro del mormón. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde dice? En ningún lado. Entonces, ¿cómo te vas a hacer un examen? ¿Dónde dice que hay que rezar el rosario? Y todos los días. Hay un actor que se llama, no me acuerdo cómo se llama Eduardo, algo así. Pero no recuerdo el apellido. Por ahí sale. Se llama Eduardo, parece. Dice que el rosario todos los días durante más de 20 años lo reza. Por ahí hay videos de él. Todos los días lo reza. ¿Dónde dice en la escritura que hay que hacerlo? ¿En dónde dice? ¿Dónde está el mandamiento de eso? Aquí en la Torah hay 613 mandamientos. Por eso el gran problema de no conocer lo que es la emuná, no conocer lo que es la escritura realmente. ¿Cuál es el propósito divino que está en la escritura? ¿Cuál es la obra perfecta de las cosas verdaderas? Ahí viene el 2 de octubre, que es Yom Truach, y dentro de 10 días, al acabar el día del 2 de octubre, empieza el primer día del mes de Tishrei. A los 10 días del mes es Yom HaKippurim, que le llaman Yom Kippur, pero no viene Yom Kippur en la escritura. Y eso también está aquí en Levítico. Yo le estaba leyendo que aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Mashiach puso ahí en Juan, capítulo 13, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya dijo, un mandamiento nuevo les doy. Pero ya no es igual, porque es un nuevo mandamiento. Pero ese mandamiento es un mandamiento viejo que estaba allá. Ya se los dio allá miles de años para atrás. ¿Cómo que acá un nuevo mandamiento? Porque es el Mashiach que salió de Labá, es la Membra que vino y les da el mandamiento. En el capítulo 13, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, pero ¿cómo? Como yo los he amado. Él en persona, el mismo Abba, su corporidad, su imagen, les está diciendo, pero ámense como yo los amo a ustedes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, conforme a tu carne. Era la persona sola. Ámense. La mayoría de gente somos amadores de sí mismos. Pues así como te amas a ti mismo, porque hay avaricia y hay codicia, hay intemperancia, hay muchas cosas malas en nuestra vida. ¿Cómo vamos a amar así? Por eso dijo, así como te amas a ti mismo, pues así ama al otro. No le hagas mal al otro porque no quieres que te hagan mal a ti. Por eso el amor a ti mismo está dentro de nuestras posibilidades. Pero amar como Él nos amó, eso no está en nuestras posibilidades. Tiene que llenarnos el corazón de amor, lo dice Romanos 5:5, cuando nos da del Ruach HaKodesh, que no es un Espíritu Santo ni es un Holy Spirit. ¿Cómo vamos a hacernos un examen si no conocemos la verdad? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo cuando no estás en la munaj?
Dice, para que Él habite, dice Efesios 3:17, para que el Mashiach habite por medio de la emunaj. La emunaj es esencial porque nos da de su sustancia, de su presencia de Él. No es una fe que es nomás un mandamiento, no. Es un mandamiento, pero es la realidad de Él en nuestra vida. Es el poder de Él dentro de nosotros. Para poder hacerlo en Él, para poder amar en Él, para poder serle fieles en Él. No en nosotros estamos imposibilitados por el pecado. Nosotros no tenemos poder. No te esfuerces. Él le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hazte débil. No te hagas el fuerte. No la vas a hacer jamás. Por ti mismo no se puede. ¿Cómo vamos a hacernos un examen? ¿Mm? La gente va por costumbre a las iglesias. Por tradición. ¿Mm? Simplemente. ¿Ve? Por una rutina. Ya se llegó el domingo, vamos a la iglesia. La mayoría no van 3 semanas porque llegan del trabajo, llegan tarde, no leen la Biblia, no nada. ¿Eso es fe? Eso no es fe. Leer la Biblia y no entenderla y vivir una vida ya más o menos, ¿eso es fe? Eso no es fe. Eso no es la munaj. ¿Mm? Venir a la iglesia y pedirle al pastor que pida por ti para que recibas un milagro o una necesidad grande que tienes a tu hijo en el hospital, tienes problemas. Eso no es fe. Son ideas. El estar declarando positivamente las cosas para que vengan, eso no es fe. Eso, eso es cualquiera lo hace. ¿Mm? El pensar que vas a emprender, a hacer un negocio en tu vida y que tienes mucha fe que vas a tener éxito, pues eso no es la emuná, porque eso es del mundo. ¿Mm? El tener una mentalidad positiva y pensar que Elohim está contigo, Dios, le dicen Dios o le dicen gado, para que todo te salga bien, eso no es la emuná. El restar el rosario, estar reza y sabe, Ave Marías y toda esa cosa, es que no dijo que repitieran todo eso, no lo dijo. No dijo que repitieras el Padre Nuestro, no lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Miren lo que dijo, miren. Y ahí está la escritura, pero no le hacen caso a la escritura. ¿Para qué la lee entonces? Si no la entiende. Miren lo que dice la escritura. En el capítulo 6. Fíjese bien. Miren lo que dice. Dice, cuando ores, cuando hagas tefilá, más bien, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Se ponían de pie a orar en voz alta. Oiga, pues era la gran cosa. Baruch Hashem mata Adonai Elohim, como lo hacen acá también. Es lo mismo. Es el mismo problema. No es malo decir Baruch Hashem mata Adonai. Es bueno, no hay problema. El gran problema es que lo hacen para, como que ya hablo hebreo, como que ya, no. Y si vas a hablar una sola palabra en otro idioma que el otro no te entiende, dice Primera de Corintios capítulo 14, que cada palabra tiene que haber un intérprete. Es que te lo está diciendo la escritura de la santidad. ¿Por qué no le hacen caso a la escritura de la santidad? ¿Por qué siempre andamos al revés? Ese nomás es el gran problema. Ya queremos todo hablar en otro idioma, cuando ni sabemos qué significa ni lo entendemos. La mayoría de gente no lo entiende, ni siquiera sabe lo que dice. Ese es el gran problema. No tenemos ni la pronunciación correcta. Mezclamos idiomas y mezclamos cosas que ni siquiera sabemos. Dice aquí, cuando ores no seas como los hipócritas. Vuelvo a repetir, ¿cómo nos hacemos un examen cuando no hacemos las cosas como dice la escritura? Tenemos que pasar toda la prueba, todo el examen. Haces algo que parece bueno, pues agarras el rosario, tiene un montón de bolitas y una cruz y está todo con una cuerda así. Muchos se lo ponen en el cuello, lo tienen en el cuello todo, lo ponen en el carro,
¿Eso es fe? ¿Eso es emuná? No, claro que no. No hay sustento bíblico, no hay nada. Así que no le busque. Si usted lo quiere creer, hágalo. Pero no contamine a los demás. ¿Cuánta gente no está contaminada? Hay más de 1.000 millones de católicos, o 1.200 millones por ahí. ¿Y eso qué? Toda la mayoría ni conocen la escritura, no conocen nada. Yo he trabajado en la iglesia católica, ni siquiera los sacerdotes ahí. Viven su vida cada quien a su manera, como el mundo. ¿Mm? Y son católicos, trabajan ahí en la iglesia católica. Todo, cobran para todo. Te vas a casar, te vas a morir, te vas a hacer misa, te vas a bautizar, todo eso es puro cobrar, puro negocio. ¿Quién dijo que hicieran todo eso? ¿Dónde está la escritura? Bautiza al niño, haz lo que quieras, pero ¿por qué le cobran? ¿Mm? Dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Dice, para ser vistos de los hombres. Oraban en las calles, ahí, en las plazas, en las sinagogas. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Primero eso está mal. El estar orando en voz alta, eso no sirve. Yo pocas veces me pongo a orar así. Se le enseña a la persona, conforme a la escritura, qué es la verdadera tefilá. ¿Qué es tefilá? Ponerte a cuentas con el Abba. Dice, venga y estemos a cuentas. Dice Isaías capítulo 1. Vaya con Daniel capítulo 9. ¿Cómo se puso a cuentas? Ahí confesó todo. ¿A quién le confiesas? Al Abba, no al hombre. No hay ningún texto que diga que tienes que confesar tu pecado a los hombres. No hay ese texto bíblico. No hay. Lo vas a torcer. Acá donde dice que tienes que confesar el pecado, pero no a los hombres. No está diciendo ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A quién se lo vas a confesar? ¿A los sacerdotes? No, no hay. Ya no hay sacerdotes para acá. Desde el primer siglo para acá ya no hay sacerdotes. Quitó el templo, se acabó el sacerdocio levítico, se acabó todo. Ahora nomás tenemos al sumo sacerdote arriba. Nada más. ¿Cómo confesamos nuestros pecados ahí en el verso 9? 1 Juan 1:9. ¿A quién le confesamos los pecados? 1 Juan 1:9. ¿Cómo vas a hacer un examen de la verdadera emunaj en tu vida cuando ni siquiera sabes a quién le vas a confesar? Te enseñaron que al sacerdote, pero ¿por qué al ser humano? ¿Por qué no al Abba? Mira a quién hay que confesarle. Vamos a los salmos. Con la pura escritura. ¿Cómo vamos a hacer examen si no conocemos ni la escritura? ¿Qué dice aquí? Mientras callé se envejecieron mis huesos, dice el Salmo 32:3. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿El pecado? Por eso dice aquí, hay felicidad. Fíjense lo que dice. Y lo dice aquí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí la palabra es amor. Dije, confesaré mis rebeliones y transgresiones ¿a quién? A Yahú. Ahí está el nombre de Yahú. Yod Hei Bab Hei. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice Salmo 32, del 1 al 5. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Yahú no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te limpia de todo pecado. Te perdona por la sangre preciosa de Mashiach. ¿A quién hay que confesarle? Te lo está diciendo bien claramente. Confesaré mis transgresiones a Yahú. Enciérrate ahí en tu aposento, como dice aquí. Y tú cuando ores, entra en tu aposento y ponte a cuentas con él. Y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Ves? Orar es tefilá, ponerte a cuentas con él. Confiesa el problema que traemos a él, no al ser humano. Él es omnisciente, él es omnipresente. En él nos movemos, en él caminamos, en él somos, en él existimos, en él vivimos. Todo depende de él.
¿A quién vas a ir para allá a confesarle cuando no hay tu sustento bíblico? Cuando dice allá que lo que le retengas a uno y lo ates arriba, es otra cosa. Hay que ver qué es lo que dice realmente ahí. Hay que ir al contexto de las cosas. ¿Mm? Y mire lo que dice aquí, mire. Dice aquí, y orando no uses vanas repeticiones. Lo dice Mateo 6:7. Y eso nadie lo repite, el catolicismo nadie lo dice. Y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Se convierte en pura palabrería y no estás haciendo lo que dice la Escritura. ¿Cómo te vas a hacer un examen de la emuná si no conoces la Escritura? No tienes el Ruach HaKodesh. No es hablar hebreo ni hablar en otro idioma. No se puede traducir por Espíritu Santo. Ruach HaKodesh es el poder de la santidad. Es lo que da vida. Es el poder creador que te da vida. Dice, tu Ruach me crió, tu Ruach me formó, tu Ruach me dio vida. Pues es el poder de la santidad. Él es espíritu vivificante, es lo que da vida. Es Mashiach. Eso lo dice ahí 1 Corintios 15, 47 por ahí. Entonces, ¿cómo voy a entrar realmente a la verdadera emuná? Mira lo que dice la Escritura. Esto, mis amados, es primer punto para hacer un examen. ¿Cómo me hago un examen? Como dice ahí 2 Corintios 13:5. Mira lo que dice aquí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. O sea, la emunaj es por el oír. Y el oír, aquí le pusieron por la palabra de Dios. Así le pusieron. No, no dice ahí. Dice, realmente la emunaj procede del oído. Pero el oído procede a través de proclamar al Mashiach. Eso lo dice en el griego. Y en español nomás le pusieron la palabra de Dios. No le pusieron por proclamar al Mashiach. Por, por predicar al Mashiach. Pero tienes que predicarlo ¿cómo? En el Ruach. Si no predicas en el Ruach, no hay nada. 1 Pedro 1:12. A esto se le reveló. ¿Qué se le reveló? La obra perfecta de la mal Mashiach. Allá, a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas. A ellos se les reveló. Por eso cuando dice allá en Jeremías, es Yirmeyahu, no es Jeremías. El problema es que no nos aprendemos ni los nombres ni nada. Te voy a dar un estudio completo de todos los nombres, cómo se pronuncian en hebreo para que se los aprenda. ¿Cómo nos aprendemos que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías? Es Sofonyahu, no es Zacarías, es Secariahu. No es Nehemías, es Nehemyahu. No es Elías, es Eliyahu. No es Isaías, es Yeshayahu. No es Samuel, es Shemuel. Porque él escuchó a la madre de él. Quiere decir que Elohim lo escuchó la tefilá que hacía Hannah, la madre de Shemuel. Cada nombre no se puede cambiar en ninguna parte, en ningún lado, no se puede cambiar. Cuando se hizo la Septuaginta lo cambiaron al griego, los nombres. Se hicieron nombres griegos y luego latinizados. Se hicieron latinos y acá la gente se le mete la idea, no, es que yo hablo español. Sí, correcto, y no es malo. El gran problema, la maldad que está, es en el ser humano. Es en los mesiánicos, esos que inventan ideas. La mayoría de mesiánicos ya se les pegó todas esas ideas. No digas esto, pues no hables español, no hables nada. Porque estás hablando puro greco-romano. Puro romano-greco, porque es más romano que griego. Son 70% de romano que hablamos, de latín. Es el idioma de ellos. Entonces, ¿cómo viene la emunaj? Dice, la emunaj es por el oír. Por eso cuando empezaban a predicar estos, ¿qué predicaban? ¿Predican como la iglesia? ¿Que le predican cualquier cosita ahí, cualquier cosa? No.
Esto, mis amados, no es ninguna crítica, porque mucha gente lo agarra como crítica. No, estás criticando a la iglesia verdadera, a la iglesia católica, o estás criticando al cristianismo. Nada. Es la escritura la que nos corta. ¿Mm? ¿Qué dice acá, mire? ¿Qué es lo que dice? Mire lo que hace la palabra de Elohim. Mire lo que dice. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12 y 13. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos vamos a hacer un examen cuando no conocemos la voluntad divina? Ahí está plasmada por todos lados. Esto no es religión. Esto no pertenece a ninguna secta. Esto es su misma escritura que usted tiene ahí. ¿Tiene una Biblia? Ábrala. Y mire lo que está ahí. No se está rellenando de un montón de cosas, ideas, y que para allá y que para acá. No, eso no. Eso no es la emunaj tampoco. Eso no te da emunaj. Lo que te abre los ojos es que entiendas que la emunaj es por el oír. Viene a través del oído. Pero ese oído tiene que escuchar la palabra de Elohim, la palabra del Mashiach, la proclamación del Mashiach. Por eso dijo, y me serán testigos. Ustedes son testigos. ¿De qué hablaban? Del Mashiach. ¿Qué predicaban? Al Mashiach. ¿En dónde tenían puestos los ojos? En el Mashiach. Ellos no hablaban por su propia cuenta. ¿Mm? ¿Cómo vas a hacer examen de la emuná cuando no tienes al Mashiach? ¿Cómo vas a amarlo como Él nos ama cuando no tenemos el Ruach HaKodesh? No nos ha llenado el corazón de amor. ¿Por qué cada quien busca para lo suyo? Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Para hacer un examen de la verdadera emuná se requiere de toda la verdad y todo el conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué fue destruido el templo? Era un templo espectacular. Era la base principal de toda la verdad en Jerusalén. Sí, ahí estaban grandes reyes como el rey Josías, que le llama, pero es el rey, es Yoshiyahu. Lleva el nombre de Yahu al final. Es Yoshiyahu. Su padre pues era Amón, pero murió. Ahí está todo en el libro de los reyes, en los libros de crónicas, primer libro y segundo libro. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ahí están todos. Era de 8 años cuando empezó a reinar el rey Yoshiyahu, que le llaman Josías. ¿Qué le digo? Cambian el nombre y olviden. Era de 8 años cuando comenzó a reinar. Eso está ahí en el segundo libro de Crónicas, en el 34:1. Yo le doy el texto para que lo escudriñe, búsquele. ¿Cómo va a hacer examen de la emuná si no conoce la escritura? No conoce los eventos, qué pasó con él, en qué año empezó, cuándo nació el rey Yoshiyahu, allá por el 648 por allá. Pero vienen los años al revés, hacia atrás, se van disminuyendo. Por eso dice, en la consumación de los siglos, nació el Mashiach, nacido de mujer, nacido bajo la Torah. En la consumación. Tiene que oír la palabra de verdad. Guiada por el Ruach HaKodesh. Nadie te puede llevar a la verdad más que el Ruach HaKodesh. Todo lo que le estoy hablando se puede comprobar con la escritura. Pero si yo digo que el rosario es bueno, yo no tengo cómo comprobarlo. Le tengo que inventar algo. No, pero es que ahí está lo que dijo Elizabeth, la madre de mi Señor, y pues es la madre de Dios. ¿Cómo va a ser la madre de Dios? Entonces tenemos graves problemas porque eso existe un solo Dios, el Padre. Fíjese bien a dónde nos metemos, con eso de la madre de Dios. Fíjese bien a dónde nos metemos. Existe un solo Elohim, el Padre, el Abba. 1 Corintios 8:6. ¿Cómo es posible que dice Marjam o Miriam? Es una aramea la palabra. No es María. ¿Cómo es posible? El nombre significa la que va a tener un grave sufrimiento, un sufrimiento muy grande, por causa del bebé que nació que se fue formado por el Abba en su vientre,
Fue un instrumento, una gran mujer, que hay que honrarla, como dice la Escritura. Eso no es denigrar a Miriam. Y aunque se haya casado con José y haya tenido más hijos, como dice la Escritura, pero eso lo voltean y andan. Hay infinidad de videos. Y la Santa Madre, María y que no sé qué. No, eso no está en la Escritura. ¿Cómo te vas a hacer un examen de fe cuando le vas a meter ideas a la Escritura que no tiene? La reina del cielo, la reina del universo, la inmaculada, todo eso no está en la Escritura, no hay Escritura. ¿Cómo te va a hacer un examen de fe verdadera? Si esa es fe falsa totalmente, se elimina totalmente, estás en anatema. No, dice la Escritura, no lo digo yo. Todo lo que yo le hablo se lo compruebo con la Escritura. Si le estoy hablando del rey Josías, después viene el hijo. El hijo parece que era Joacás, y luego viene Joacim, y luego viene Joaquín. Son nombres latinizados. Después le enseño los nombres verdaderos. Pero ahí por el 600, uno estuvo 3 meses de reino más, por el 608. Luego el otro estuvo como 11 años, del 608 al 598, por ahí. Estuvo como 11 años. Luego vino el otro, otros 3 meses. Y luego al otro se lo llevaron cautivo. Ahí es donde empezó el problema de la cautividad, ¿sí? Cuando comenzó. Ya tenía como 19 años el rey Nabucodonosor en Babilonia, de ser rey, pero ya les habían mandado advertencia, ya les habían dicho. ¿Por qué? Porque no escuchaban. Por eso dice ahí, escucharon la buena nueva, pero no fue acompañada de la emuná. Lo que dice Hebreos 4:2. Es que en cada cosa, yo nomás le estoy dando ahorita una introducción. Ahora le voy a dar bases para que vea cómo viene la verdadera emuná. La emuná viene por el oír. Ahora eso de oír, ¿por qué dice aquí? Mire lo que dice, ¿a quién hay que oír? Fíjese bien. No le voy a alargar mucho este audio porque quiero que analice cada cosa conforme a la Escritura. Dice Hechos capítulo 3. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración final de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas. Se habló allá, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moshe dijo a los padres, el Adón, nuestro Elohim, os levantará profeta. Eso está allá en Deuteronomio 18, 18 y 19. Capítulo 18, verso 18 y 19. Y en el verso 15 también está ahí. Profeta les levantaré, conforme a la imagen de ustedes. Dice, profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirán en todas las cosas que les hable. Fíjese, a él oirán. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. A él oirán. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. El que no oye al Mashiach, el Mashiach tiene que hablar en nosotros porque es el Ruach de la promesa. Tenemos que hablar en el Ruach. Él dice, el Ruach habló por mí. Y así como habló allá, por sus santos profetas, así tiene que hablar en nosotros. Pero que sea la palabra de él, no la mía. Cuando Esteban empezó a predicar ahí, aquí está Pedro predicando, en el capítulo 3 del libro, lo que le acabo de decir. Está Pedro predicando. Bueno, pero cuando empieza Esteban a predicar en el capítulo 7, en el libro de los Hechos, mira lo que dice. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le dijo, y él le dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. ¿Ve que la fe es por el oír? El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y fíjese cómo empieza el verdadero evangelio para hacer un examen de la verdadera emuná. Fíjese cómo empieza. ¿Ve? De la verdadera emuná. Por eso, mis amados, la verdadera emuná, tenemos que oír el verdadero mensaje del Mashiach. Pero desde el primer texto de allá del Bereshit, a través de toda la escritura, para hacer un examen, a ver si estamos en la verdadera fe. A ver si estamos en el verdadero propósito de él, en la obra perfecta de la Abba.
A ver, estamos en la verdadera obra perfecta de la va. Eso es lo que necesitamos. ¿Ve? Que estemos en la verdadera obra de la va. Es la obra perfecta de la va. Él es la obra él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, él es la emunaj. Nos da de su sustancia, nos da de su Ruach HaKodesh, de la misma sustancia de él. Nos da una medida de emunaj, lo que lo dice Romanos 12:3. A todos nos da una medida, como si tuvieras emunaj, como del tamaño de una semilla de mostaza. Le dirías a ese monte, muévete y se movería. No lo vas a hacer literal, pero va a haber poder en tu vida. Vas a poder hacerte un examen, a ver si está la verdadera emuná en tu vida. A ver si el Mashiach está en ti. Por eso dice, ¿o no se conocen que el Mashiach está en ustedes? ¿Cómo te vas a hacer el examen si el Mashiach no está en ti? Si no has oído la palabra de verdad. No sabes ni cómo orar, ni cómo rezar, ni cómo nada. La gente reza, la gente tiene pensamientos positivos. O el ser religioso y pertenecer a una iglesia, a una secta, a que soy de la iglesia de no sé quién, pues eso no te hace ninguna fe, ninguna emuná, una denominación. Y pensar que estás en la iglesia correcta, eso no es la fe verdadera. Pero cuando te llena el Ruach HaKodesh tu corazón, cuando escuchas la palabra de verdad, por eso dice, y ustedes también, primero eran los judíos y luego los otros, los que están fuera. Y dice Efesios 1:13, y con esto termino. Dice, y ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es el bien de Elohim, pero yo nomás le digo evangelio para que me entiendan. Y habiendo sido sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, ahí son tienes ya la promesa en ti. La sustancia divina está en ti. Y somos nacidos de arriba. Dice, somos paridos de arriba. Así lo dice en el griego. ¿Se da cuenta? En la próxima, hoy le di nomás el primer punto para cómo hacernos un examen y todo es bíblico. Para que se dé cuenta cómo ese oír les falló allá al pueblo de Israel. Y por eso se lo llevaron cautivos 70 años a Babilonia. Y mataron a mucha gente. Venía la maldición. Por eso decía, si no escuchas, escucha hoy su voz, decía. Ahí está el Shema, mire, en Devarim, Deuteronomio 6:4. El Shema de Israel. Shema de Israel. Nuestro Elohim, dice Eloheinu, nuestro Elohim. Dice Yahu, ese Hat. Pues sí, te lo sabes de memoria, te lo sabes en hebreo, como tú quieras. Pero no estás entendiendo que es Shema. La emunaj es por el oír. Y el oír es por el mensaje verdadero del Mashiach. Si no, no hay emunaj. Es lo que dice Romanos 10:17. Así es, mis amados, pues hasta aquí llego por el día de hoy. Poco a poco, comuníquese, haga preguntas. Vamos a la escritura. Si no tengo la pregunta ahí, luego vamos a la escritura para darle la escritura, para darle respuesta, pero con la escritura. Para que usted pueda hacerse un examen verdadero. Se requiere de mucho, hay que hacer mucho estudio. Yo apenas le estoy dando aquí un primer punto. Vamos a ir punto por punto. Y le voy a mostrar cómo se lo llevaron cautivos estas gente por no escuchar. Porque pusieron, dice que el oído lo pusieron como diamante, el corazón como diamante lo pusieron. Lo que dice Zacariahu, allá en el 7:11 por allá. No escucharon, se rebelaron y no escucharon. Y es lo que pasa hoy, hay mucha rebeldía. No hay unidad, no hay hermandad, no hay amor, no hay nada. ¿Cómo vamos a amarlo como Él nos ama? Si el amor es lo principal y la justicia de Él. El ser justificados en Él, dice. El justificado vivirá por la emuná. No dice el justo vivirá por su fe, no dice así. El que ha sido justificado en Él vivirá por la emuná que le da a Él. Por la emuná, por la obra perfecta. Mis amados, soy Benjamín Muñoz y estoy para servirles. Con toda confianza, comunique, estoy para platicar, busco hermanos, busco hermanas verdaderos que tengamos esa libertad, esa confianza de hablar al hermano. No hay por qué molestarnos. No, no te creo. Bueno, no me crea. Vaya a la escritura de usted. Examine todo, dígame cuál es mi error, muéstremelo
Pónganmele ahí, mire, aquí está el texto. Perfecto, no pasa nada. Estamos para ser hermanos, no para odiarnos, no para dividirnos, porque eso se llama pecado. Así que cuidado. Mis amados, una vez más soy Benjamín Muñoz y estoy para servirles. Estoy aquí desde el sur de Texas y que la le bendiga con toda bendición y que le dé entendimiento, que le dé discernimiento, que le dé sabiduría de lo alto. En Yahushua Hamashiach se lo pedimos todo. Amén. Que tengan mucha paz. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. Shalom para todos. Amén.